Hola a todos. Hoy nos sumergimos en uno de los relatos, más influyentes y gramáticos de toda la historia, el libro del Éxodo. Es una historia increíble, ¿verdad? De rescate, de leyes y sobre todo de cómo se forja una nación. Y para entenderlo todo hay que empezar por aquí, por esta promesa. Porque, a ver, esto no va solo de escapar, va de algo mucho más profundo, de ser rescatado para algo, para una nueva relación. Es una promesa de liberación, sí, pero también de redención y de pertenencia. De hecho, si tuviéramos que resumir el libro entero en una sola idea, sería esta: un viaje potentísimo, el viaje de la esclavitud a la libertad. Este es el eje central de todo, un movimiento que no solo define a un pueblo, sino que, define un concepto clave para toda la humanidad. Así que vamos a empezar por ahí, por el principio de todo, ese viaje, de la esclavitud a la libertad. Y es que, fijaos, el propio nombre del libro ya nos da la pista clave. Éxodo viene del griego y significa ni más ni menos que salida. Así de simple. El nombre ya lo resume todo. Es la historia de esa gran salida, de ese escape de los israelitas de Egipto. Ese es el evento que lo vertebra absolutamente todo. Bueno, y para ponernos un poco en contexto, ¿de qué estamos hablando? Tradicionalmente se le atribuye a Moisés y estaríamos hablando de en torno al 1440 a.C. El objetivo era muy claro, dejar por escrito la historia de su liberación y de cómo empezaron a ser una nación. O sea que en el fondo estamos ante una narración histórica. Y con ese contexto ahora sí nos metamos de lleno en la acción, en la que es sin duda la parte más famosa de la historia, la gran fuga. Aquí, claro, el protagonista absoluto es Moisés. Y su vida es fascinante, 120 años que se dividen de una forma casi perfecta en 3 etapas de 40 años cada una. Pensemos, los primeros 40 como un príncipe de Egipto, aprendiendo toda su sabiduría, los siguientes 40 como un pastor, exiliado en Madián, y los últimos 40 como el líder elegido para sacar a su pueblo de allí. ¡Qué pasada! Una preparación larguísima para una misión que iba a cambiarlo todo. Y claro, aquí entran en escena las famosas 10 plagas. Pero ojo, que no eran simples desastres naturales al azar, que va, eran algo mucho más estratégico. Fueron en realidad un desafío directo a los dioses de Egipto. Cada plaga estaba diseñada para demostrar que esos dioses no tenían ningún poder. Y esta estrategia se ve clarísima, ¿eh? Por ejemplo, cuando el Nilo se convierte en sangre, eso es un golpe directo a Hapi, el dios del Nilo. La plaga de la oscuridad, un desafío en toda regla a Ra, el todopoderoso dios del sol. Y la última, la más terrible, la muerte de los primogénitos. Eso iba directo al faraón, que era considerado un dios en la tierra. Vamos, una auténtica demostración de poder. Después de esa plaga final y con la instauración de la primera Pascua, que servirá para recordar siempre ese momento, por fin los israelitas son libres. Se acabó, pueden marcharse. Pero aquí surge una pregunta bastante lógica, ¿no? A ver, si por fin son libres, ¿por qué lo siguiente que pasa es que reciben un montón de leyes, normas y mandamientos? ¿No parece un poco contradictorio? ¿Pasar de una esclavitud a un libro de reglas? Pues la respuesta está en lo que viene ahora, la construcción de una nueva nación. Porque resulta que la libertad no era el final del camino, era solo el punto de partida. De hecho, el libro del Éxodo tiene como dos grandes partes. La primera mitad, que ocurre en Egipto, va de redención, pura acción, milagros, el escape, pero la segunda mitad, que ya transcurre en el monte Sinai, va de revelación, es decir, de instrucción, de un pacto, de crear una comunidad. Son como las dos caras de la misma moneda. Y en el centro de esta segunda parte están, como no, los 10 mandamientos. Pero no hay que verlos solo como una lista de prohibiciones, eran mucho más. Eran los cimientos morales y éticos para una sociedad que empezaba de cero, entregados por Dios en el Sinaí. Entonces, ¿para qué servía toda esta legislación? Pues tenía varios propósitos clave. Primero, para sellar un pacto, un acuerdo formal entre Dios e Israel. Segundo, para darles instrucciones para construir el tabernáculo, una especie de santuario móvil donde la presencia de Dios estaría con ellos. Y bueno, luego está el famoso episodio del becerro de oro, que nos muestra lo difícil que era para el pueblo mantenerse fiel y al mismo tiempo la increíble misericordia de Dios. Vale, y después de todo esto, llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué una historia tan antigua sigue importando hoy? Pues por un lado, desde la perspectiva cristiana, el Éxodo está lleno de lo que se llaman figuras o sombras de lo que vendría después. Por ejemplo, el cordero que se sacrifica en la Pascua se ve como un símbolo de Jesús, el Cordero de Dios, o el agua que sale de la roca, una imagen de Cristo como fuente de agua viva, y lo mismo con el maná que caía del cielo, visto como una figura de Cristo, el pan de vida. Pero su legado va mucho más allá. El Éxodo introduce por primera vez uno de los grandes temas de toda la Biblia, la redención, o sea, ser salvado de la esclavitud.
Además, su código moral, los 10 mandamientos, es innegable que ha influido muchísimo en toda la civilización occidental. Y la historia en sí misma se convierte en una especie de plantilla, un modelo de salvación que veremos repetirse una y otra vez. Y todo esto nos deja con una última reflexión. ¿Qué es la verdadera libertad? ¿Es simplemente escapar de algo como escapar de la esclavitud? ¿O es, como parece sugerir toda esta historia, tener la libertad para algo, la libertad para construir algo nuevo, una comunidad con un propósito? Es una pregunta que desde luego va mucho más allá de este libro y nos interpela a todos hoy en día.